Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 41. Felicidades, Wesper. La compatibilidad con Ryomen Sukuna ha aumentado en un 10%. La compatibilidad actual entre Satoru Gojo y Ryomen Sukuna es del 50%. Ya está desbloqueada la tienda del sistema. Justo después de que Kira aceptara que Malo lo acompañara, sonó una notificación del sistema. Veamos qué ofrece la tienda del sistema. Kira encontró tranquilamente un lugar para sentarse. Malo cojeaba tras él, manteniéndose en silencio a pesar de sus heridas, mostrando una expresión constante de admiración y respeto. El chico de cabello blanco parecía distraído, pero en realidad estaba concentrado al máximo en la pantalla virtual visible solo para él. La tienda recién desbloqueada estaba llena de herramientas malditas. Comprensible, teniendo en cuenta que este sistema me está preparando para viajar al mundo de Jujutsu Kaisen. Pero en el mundo de Hunter x Hunter, ¿funcionarían estas herramientas malditas como se espera? ¿Y sus precios? Un objeto en particular llamó su atención, era un arma que reconoció al instante. Nombre del objeto: lanza invertida del cielo. Efecto: anula por completo las técnicas activadas. Precio: 10.000 millones de genji. Descripción: conocida como la Satoru Gojo de las herramientas malditas, esta arma fue utilizada por Toji Fushiguro para asestar el golpe mortal a Satoru Gojo. Así que por eso cuesta 10.000 millones de genji. Bien, admito que vale cada centavo. ¿Pero funcionará en el mundo de Hunter x Hunter? Huésped, no te preocupes. Todos los artículos han sido modificados para funcionar en cualquier mundo. Eso suena bien, y el efecto es tentador. Pero el precio totalmente inaccesible. En ese momento, Kir contaba con apenas 50 millones de genji. Apenas suficiente para algo insignificante. Sistema, ¿tienes los anteojos de Gojo Satoru? Preguntó Kir internamente. Ese artículo es exclusivo para usuarios de los ojos de las 6 estrellas, y la demanda es tan baja que no se encuentra disponible en el mercado. Entonces quieres decir que no es rentable, así que simplemente no te molestas en venderlo. Clásico mercader codicioso. Para ser honesto, los anteojos no son necesarios. De hecho, disfruto bastante esta sensación, murmuró Kir para sí mismo. Aunque al principio la sobreestimulación sensorial se sentía como si alguien estuviera taladrándole el cráneo, y los mareos venían acompañados de sangrados nasales, con el tiempo se había acostumbrado. No afectaba sus habilidades de combate, y encontraba la experiencia única. De hecho, si esa sensación desapareciera, la vida podría sentirse un poco aburrida. A veces me pregunto si tengo tendencias masoquistas. Y no, no es solo una justificación. Para nada. ¿Qué tipo de sensación disfruta el amo? Preguntó repentinamente Malo, con un tono extrañamente entusiasmado mientras se inclinaba hacia adelante. La sensación de vencer a un oponente poderoso, respondió Kir sin dudar, tras solo 2 segundos de pensamiento. Maro abrió los ojos sorprendido al principio, luego dijo con una expresión admirativa. Típico de ti, amo. Este tipo es mi fan tóxico. Como uno de esos fanáticos extremos que creen que todo lo que digo está bien, sin importar qué sea. Kir frunció ligeramente el ceño mientras observaba a Malo. Tras un momento, apartó la mirada. Bueno, da igual lo que piense. Los pensamientos de los débiles no tienen valor porque no pueden influir en nada. Kir volvió su atención a la tienda del sistema, fijándose especialmente en un ítem. Nombre del objeto: maldición de almacenamiento. Efecto: guarda objetos. Precio: 1.000 millones de genji. Descripción: un experto en almacenamiento que te llama mamá. Sí, se ve feo, pero puede guardar cosas y por solo 1.000 millones de genji. Eso parece justo. Llevar una mochila pequeña con espacio limitado era un fastidio, obligándote a reabastecerte con frecuencia cada pocas horas o días. Con la maldición de almacenamiento, podría vivir en la naturaleza durante meses, incluso años, sin preocuparse por suministros. Y si compro esto, también podría conseguir la lanza invertida del cielo. Solo queda un problema. ¿Cómo consigo 11.000 millones de genji? Reflexionó Kira en voz alta. ¿Robar? Suena poco ideal. Quizás debería investigar qué banda tiene más dinero antes de actuar. ¿Iniciar un negocio? Requiere inversión inicial y no es precisamente una forma rápida de ganar dinero. Al fin y al cabo, como dice el refrán, el crimen paga mejor. La mayoría de los métodos rápidos para hacer dinero no son legales. Incluso en el mundo de los cazadores, el robo y el asesinato son ilegales. Si no, ¿para qué existirían criminales buscados? Si tomaba ese camino, terminaría en la lista de más buscados, aunque la idea resultaba algo divertida.
Pero entonces los cazadores vendrían constantemente tras él por la recompensa. Cuantos más matara, más alta sería su recompensa, hasta que eventualmente la Asociación de Cazadores enviaría un escuadrón especial para eliminarlo. Así que eso me convertiría en el villano de este mundo, ¿no? Mejor encontrar otra forma de ganar dinero. Amo una mano le extendió una copa de jugo. La copa estaba tejida con hojas verde oscuro, y el líquido era jugo de manzana recién exprimido. ¿Necesitas dinero? Preguntó Malo con preocupación. Sí. Kir tomó el jugo con una respuesta indiferente. Aquí está. Maro le ofreció una tarjeta con ambas manos. Cuando me fui de casa, llevé algunas cosas conmigo. Las vendí y las convertí en Genji. Pero no tengo mucho en qué gastarlo. Solo las traje porque me sentía resentido. Bajó la cabeza, hablando con calma. ¿Cuánto hay en ella? Kir preguntó directamente mientras tomaba la tarjeta sin dudar. Unos 200 millones de Genji. Aún está lejos de lo que necesitas, amo. No pude traer mucho en ese momento, dijo Malo, con un tono que reflejaba culpa. Cuando salió de casa, había tomado pequeños recuerdos del estudio de su padre, cosas portátiles que no llamaran demasiado la atención. Nada grande o valioso estaba a su alcance. Bueno, resulta que eres bastante adinerado. Kir guardó la tarjeta en su mochila con naturalidad, marcando así su nueva propiedad. ¿Debería empezar a llamarte joven amo? Preguntó burlonamente el chico de cabello blanco y ojos azules, con un tono lleno de sorna. El rubio Maro bajó la cabeza, moviendo las brasas del fuego frente a él mientras cuidaba de no quemarse bajo la carne asada. El crepitar de las llamas llenó el silencio antes de que comenzara a hablar suavemente. Mi nombre completo es Maro Pelisia. Mi padre, Casmu Pelisia, es uno de los verdaderos dueños del poder en la ciudad de Yorknew. Las cosas que tomé cuando me fui no tienen valor para él. Pero yo soy solo un hijo ilegítimo e insignificante. Mi madre creció en el Distrito Rojo como prostituta infantil, y mi padre tiene más de 30 hijos legítimos solamente. Soy visto como un bastardo de linaje dudoso, producto de mi madre promiscua y algún cliente cualquiera. Desde el principio fui etiquetado como de baja cuna. Mis hermanos me menosprecian, me acosan por diversión y compiten constantemente por ver quién puede inventar nuevas formas de hacerme llorar y suplicar ayuda más rápido. Kir no cambió su expresión mientras escuchaba. ¡Qué cliché! Ni siquiera un ápice de originalidad. Sin tragedias familiares devastadoras, sin padres muertos, sin debuffs de enfermedades mortales. Después de ver incontables animes, jugar muchos juegos y conocer toda clase de personajes, NPCs trágicos, hermosos y fuertes, la historia de Maro no logró provocar ninguna reacción en Kir. Aún así, Maro continuó, con un tono tranquilo y distante, como si estuviera contando la vida de otro. Pasó por encima de detalles y no dio ninguna visión sobre sus emociones, pasadas o presentes. Una vez, cuando estaba encerrado en una jaula canina y a punto de desmayarme de hambre, conocí a un hombre. No me sacó de la jaula, pero me preparó una comida muy sabrosa. Antes de irse, me dijo que era un cazador gourmet. Me comentó que las jaulas son para mascotas, y esperaba que la próxima vez que nos viéramos, ya no estuviera dentro de una. Decidí que también quería convertirme en un cazador gourmet. La voz de Maro se suavizó mientras retiraba la carne asada del fuego y se la entregaba a Kir, con una sonrisa radiante. Ya está lista. Por favor, disfrútala. Tus habilidades culinarias sí que están a la altura de un cazador gourmet, comentó Kir al morder un trozo, aparentemente ignorando todo lo que Maro había dicho antes. Capítulo 42. Vamos a servir esto al examinador al mediodía, dijo Maro, empaquetando con cuidado una porción de la carne asada y apartándola. Sin embargo, el chico de cabello blanco y ojos azules rechazó la sugerencia. No, enséñame cómo hacerlo. Lo haré yo mismo. Con lo exigentes que son, si lo haces tú, probablemente dirán que no sirve sin importar que, comentó Kir, con los párpados caídos y una expresión de desinterés mezclado con comprensión. Como era de esperarse de ti, amo. ¿De verdad lo pensaste bien?, dijo Maro, sonriendo como un verdadero adulador, brindando apoyo emocional con maestría. Debe ser muy fácil para ti. Exclamó Maro, con un tono lleno de seguridad. Probablemente, pensó Kir, dudoso. Aún no tenía claro si su talento culinario había sido desbloqueado o no. Solo corta siguiendo la veta de la carne, espolvorea unas hierbas cuando esté en su punto y píntala con miel, dio sus instrucciones con seriedad Maro. Kir, con una expresión muy seria, siguió cada paso con cuidado, decidido a hacerlo bien. De repente, giró la cabeza hacia la izquierda, detrás de ellos.
En su campo visual apareció un candidato gordo, seguido por una criatura voladora con una envergadura de más de 2 metros y 5 garras. Este tipo me resulta algo familiar. ¡Ayuda! El rostro del candidato se iluminó con la alegría de haber encontrado lo que creía eran sus salvadores al ver a Kir y Maro. ¡Corran! Esta bestia mágica es peligrosa, cambió su expresión a una de urgencia mientras gritaba, aunque por dentro estaba satisfecho. ¡Corran!, pensó. Ya había coordinado con otros 2 candidatos para tender una trampa adelante. Mientras estos 2 corrieran hacia adelante, caerían directamente en ella. Entonces, los tesoros que llevaban encima, junto con ese niño rubio, serían todos suyos. Sin embargo, conforme corría, su expresión fue cambiando poco a poco. ¿Por qué estos 2 siguen sentados ahí, tan tranquilos, mirándome como si fuera algún payaso? Ah, ya recuerdo, dijo Kir, mostrando una expresión de comprensión. Era el mismo tipo del relato original que le dio jugo con laxantes a Gon y Killua durante el examen de cazador, el llamado destructor de novatos, Tompa. Parece que ahora está tras nosotros, ¿eh? Aún no corren. Gritó Tompa. En ese instante, vio cómo el chico de cabello blanco levantaba su dedo índice y hacía un pequeño movimiento. Al siguiente segundo, fue bañado por líquidos y sólidos ardientes cayendo desde arriba. Era rojo sangre y vísceras. Un fuerte golpe resonó a su lado. Tompa giró rígidamente solo para ver a la bestia mágica que había invocado siendo destrozada por métodos desconocidos, sus alas, garras y cabeza habían sido separadas, y su vientre abierto de par en par. La sangre y las entrañas que acababan de salpicarlo provenían de la bestia. Mierda, metí la pata con alguien aterrador. Al instante, Tompa cayó al suelo, tambaleándose y aterrorizado, sin atreverse a pronunciar palabra mientras se lanzaba al piso, fingiendo estar inconsciente. Como era de esperarse de ti, amo. Tan fuerte. Tenemos nuevos ingredientes. He oído que esta bestia sabe bastante buena. Maro corrió feliz a recoger el cuerpo del pájaro descuartizado. ¿En serio? Entonces probémosla, respondió Kir, con tono indiferente. Tompa intentó encogerse y reducir su presencia, arrastrándose como un insecto en la esquina. Claramente escuchó una risa cerca, pero no se atrevió a abrir los ojos para mirar. Cuando sintió que ya se había alejado lo suficiente, se levantó y escapó aterrado. Continúa, dijo Kir con naturalidad, removiendo las brasas con un palo, indicando a Maro que siguiera enseñando. El tiempo pasó rápido hasta llegar al mediodía. El lugar familiar, los examinadores conocidos, la mesa habitual. Y el tono crítico de siempre. El sabor huele mucho mejor que esta mañana, dijeron los 3 examinadores, con expresiones algo perplejas. Porque la rellené con bayas agrias, y la piel la condimenté con hierbas y miel. Kir respondió inexpresivo, recitando sus palabras mientras les servía la ave asada que había preparado. Sí, exactamente la misma ave que había invocado Tompa. Bajo la guía de Maro, Kir lo hizo todo él mismo, paso a paso. El resultado final fue calificado por Maro como un gran éxito. ¿Puedo considerarme aprobado ahora?, preguntó Kir con impaciencia, su paciencia ya casi extinguida. Por supuesto que no, respondió Bindo deliberadamente antes de anunciar sin piedad. ¿Qué? Kir escuchó la señal de que su paciencia se había agotado por completo. No te tomaste esto en serio. Esto no es tu trabajo. Alguien más debe haberlo hecho, dijo Osoru en voz baja. Estos tipos arrogantes y moralinosos. No, vi con mis propios ojos cómo el amo Kir lo hizo. Nadie más. Rápidamente intervino Maro, corriendo hacia adelante para testificar. Desde el principio ya me habían irritado. Kir lentamente levantó la cabeza, y cuanto más furioso se ponía, más brillante y radiante se hacía su sonrisa. Estoy harto de que unos débiles me critiquen. Una energía azul oscuro explotó desde su cuerpo, expandiéndose en todas direcciones, haciendo que la hierba se erizara. Incluso aquellos que no podían ver el Nen sintieron una aura sutil pero aterradora rodeándolo. ¡Bum! Su figura apareció detrás del examinador, su mano firmemente presionada sobre la cabeza del hombre, aplastándola contra la mesa frente a él, partiéndola en 2. Osou sacó rápidamente sus dagas gemelas, mientras Rogoth se mantuvo a distancia, extendiendo con cautela su mano. La sonrisa del chico de cabello blanco y ojos azules era maliciosa, como la de un demonio, mientras sujetaba con fuerza la cabeza de Bindo. Sus 5 dedos parecían listos para atravesar el escudo de Nen que protegía la cabeza del hombre, como si quisiera aplastarla por completo. Esto lo hice con mis propias manos. Si desperdician incluso un bocado, los mataré. Kir se inclinó, cogió algo de comida caída en el suelo, mezclada con tierra y raíces, y se la metió a la fuerza en la boca a Bindo. Cubrió su boca con la mano, sonriendo ampliamente.
Una vez que Bindo tragó con esfuerzo la comida, Kir retiró su mano. Reconoce tu propio nivel, idiota. Kir agarró la cabeza de Bindo y lo lanzó casualmente hacia un lado, con un tono lleno de hastío. En un abrir y cerrar de ojos, Kir apareció frente a Rogoth y lo pateó con fuerza hacia un costado. El impacto lo lanzó volando, estrellándose contra 3 árboles en su trayectoria. Sin perder ritmo, Kir apareció detrás de Osou, le pisoteó la espalda con toda su fuerza, clavándolo al suelo e incrementando la presión, formando un hoyo en la tierra con forma humana. Este candidato atacó a los examinadores, violando así las reglas. Advirtió Rogoth, sosteniendo su pecho mientras se levantaba. Aunque había usado Nen para protegerse, sus heridas no eran graves. Sin embargo, esa serie de acciones fue suficiente prueba de que su fuerza no podía compararse con la del chico frente a ellos, y solo podían soportar pasivamente el ataque. El chico simplemente colocó su mano sobre la nuca de Osou y aumentó un poco la presión bajo su pie, inclinando la cabeza mientras preguntaba. ¿Y entonces? ¿Vas a anunciarme que estoy expulsado del examen ahora? En ese caso, podría simplemente matarlos a todos. La sonrisa de Kir era radiante, pero cargaba una intención asesina y maldad abrumadoras. Tranquilízate primero y quita tu pie. Bindo reapareció. No estaba gravemente herido, pero ser tratado así por un candidato tan joven, sin poder hacer nada en respuesta, era un duro golpe a su orgullo. También puedo probarlo, él realmente lo hizo él mismo. Casualmente pasaba por ahí y lo vi. Tompa avanzó de repente, jalando a los 2 examinadores consigo mientras explicaba a favor de Kir en voz alta. Esperaba que, dado lo insistente que estaba siendo al testificar, el chico no fuera tras él después. ¿Ya saben todos quién hizo esta comida? Preguntó Kir con un claro gesto de desprecio en su rostro. Era como haber puesto todo tu esfuerzo en preparar una gran comida, solo para que alguien pregunte si simplemente pediste comida para llevar. Fue usted quien lo hizo. Bindo asintió, reconociendo su error anterior basado en prejuicios. Entonces discúlpanse. El chico de cabello blanco permaneció allí, pisando repetidamente la espalda de uno de los examinadores, la cabeza de Osou, como si estuviera pateando una pelota de fútbol. Cada vez que Osou lograba levantar la cabeza, Kir la empujaba de vuelta con fuerza. Disculpen su arrogancia, su orgullo y su estupidez, Kir dijo con un tono casi despectivo, lleno de maldad. Mejor que sea convincente, examinador. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba, y la mirada en sus ojos estaba llena de sarcasmo evidente. Capítulo 43. En el sepulcral silencio, los 2 examinadores que aún estaban de pie finalmente reaccionaron. Fue un error nuestro, así que te daremos una evaluación aprobatoria, dijo Bindo entre dientes, claramente renuente. Yo también te apruebo, añadió Rogoth con indiferencia. Todos fijaron sus miradas en el chico de cabello blanco, con una sola pregunta rondando sus mentes. ¿Aceptaría Kir la disculpa de los examinadores? Kir presionó con más fuerza sobre la cabeza bajo su pie, hundiéndola aún más en la tierra. Su sonrisa estaba cargada de maldad. No siento sinceridad alguna en ustedes. Cuando cometes un error y debes disculparte, deberías esforzarte más para demostrar que lo sientes de verdad. Al menos hagan algo que me convenza. Se inclinó, agarró del cabello al examinador y le levantó la cabeza con brusquedad. Sus palabras resonaron en todos como algo familiar. Al pensar mejor, esa supuesta sinceridad era exactamente la crítica que los examinadores habían usado antes durante la evaluación de la comida. Muy disculpados. Fuimos demasiado apresurados en nuestro juicio. Por favor, suelta a Osou, se disculpó Bindo palabra por palabra, con el rostro tan oscuro como si hubiera perdido a toda su familia. Hemos aprendido a valorar la dedicación en tu cocina, agregó Rogoth con reticencia. La verdad sea dicha, obligarlos a comer el plato caído no les había transmitido ninguna sensación de sinceridad, pero sí habían probado tierra y hierba. ¿Y cómo les supo mi comida? Insistió Kir, sin dejar pasar el tema. Deliciosa, respondió Bindo, y parecía haber gastado toda su energía solo en decirlo. Sí, estuvo muy buena, repitió Rogoth con tono apagado. PFFT, Kir soltó una risita mientras miraba hacia abajo, al hombre aún enterrado en el hoyo. ¿Y tú qué dices? Osou escupió un puñado de tierra, su rostro contraído de furia. Cuida tu tono. Así no es como debes disculparte, examinador, replicó Kir con brusquedad, empujando otra vez la cara del hombre contra el suelo con un fuerte golpe. Su voz denotaba irritación. Ya llevaba tiempo lidiando con ese dolor de cabeza constante que ponía a prueba su paciencia. Y estos idiotas no hacían más que empeorarlo. 3 segundos después, volvió a levantar la cabeza de Osou.
Deliciosa, logró articular con rigidez, el barro cubriéndole la cara mientras pronunciaba cada sílaba con precisión forzada. Entonces no hay problema. Aprobé la prueba culinaria, ¿verdad? Preguntó Kir poniéndose de pie, limpiándose las manos como si se quitara polvo. Los tres examinadores permanecieron callados, así que Kir alzó la vista y los observó uno por uno. Por supuesto que sí, admitió Bindo con desagrado, su expresión amarga. Bien. El chico de cabello blanco exhaló como si se sintiera aliviado. Cocinar para otros no es lo mío. Definitivamente no volverá a pasar. Dicho esto, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia lo profundo del bosque, justo cuando detrás de él se escuchó una cascada de carcajadas. Las risas eran emocionadas, frenéticas, incluso jadeantes, del tipo que reconocerías al instante en un anime como la de un personaje completamente loco. Y el único loco por aquí era Kir, impasible y tranquilo, no se volteó. No hacía falta. Sabía perfectamente quién lo observaba. Podía sentir la mirada ardiendo de Hisoka sobre él. Después de todo, la única razón por la que Hisoka participaba en el examen de cazador era buscar oponentes dignos y descubrir rivales prometedores del futuro. Con la fuerza que Kir acababa de mostrar, era imposible que Hisoka no lo tomara como objetivo. Incluso sin mirar atrás, Kir podía percibir las oleadas de sed de sangre y excitación que emanaban de Hisoka. Los candidatos restantes en el lugar tendrían momentos difíciles. Pero eso ya no era asunto suyo. La figura del chico de cabello blanco se fue perdiendo de vista poco a poco, seguida apresuradamente por la de cabello dorado. Los demás candidatos volvieron su atención a la prueba que continuaba. Reprobado. Esto es horrible. ¿Esto es comida o alimento para animales? Prefiero comer lodo sacado de un pantano antes que esto. Los tres examinadores, aún hirviendo de ira, lanzaron críticas aún más duras contra los demás participantes. El hombre de cabello rojo, enfrentando las duras palabras, simplemente lamió las cartas en su mano mientras su garganta dejaba escapar una risa retorcida y gutural. Su rostro se encendió y su voz tembló con un placer inquietante. Tenido suficiente. Antes de terminar la frase, las cartas salieron disparadas de su mano, cortando el aire y llevándose las vidas de quienes estaban presentes. Sintiendo cómo varias fuerzas vitales desaparecían tras él, Kir ni siquiera se molestó en mirar atrás. Ahora deberías caminar por separado, le dijo a Maro, quien lo seguía de cerca. ¿Hay algún problema? Preguntó Maro, confundido, pero claramente preocupado. No tardará en venir un loco buscándome, y no pienso hacerme responsable de protegerte, respondió Kir con un chasquido de lengua, haciendo un gesto de despedida. Si esos tres examinadores no hubieran sido tan arrogantes, no habría tenido que involucrarse. Honestamente, qué fastidio. Con tu nivel de habilidad, seguirme será una sentencia de muerte asegurada, añadió con una sonrisa burlona, consciente de que Hisoka ya iba tras él. Lejos de preocuparse, incluso tenía la calma suficiente como para mofarse de la debilidad de Maro. Entiendo. Si sigo contigo, solo seré una carga, dijo Maro con una expresión seria. Sin vacilar, dio media vuelta y se marchó. Que tengas cuidado, agregó, su tono libre de ansiedad, como si creyera firmemente que el joven frente a él saldría victorioso sin duda. Esa confianza inquebrantable, casi ciega, hizo que Kir se llevara la mano a la barbilla, pensativo. Cierto era que debía tener cuidado. Después de todo, Hisoka no era un oponente cualquiera. Kir no podía afirmar con certeza quién de los dos era más fuerte sin haberse enfrentado físicamente. Los sistemas de poder varían enormemente entre mundos diferentes, lo que dificultaba cualquier comparación directa. Kir estimaba que su fuerza actual era aproximadamente equivalente a 4 o 5 dedos de su cuna. En cuanto a Hisoka, era más difícil medirlo. Su aura vital era claramente intensa, pero en un sistema como el Nen, el poder real depende mucho del desarrollo individual de las habilidades. Basándose en su uso de Bungeegun y Texture Surprise, era evidente que Hisoka había pulido sus habilidades de Nen hasta un nivel impresionante. Quién sabe qué otras trampas tendría guardadas. Cuanto más lo pensaba Kir, más problemático se veía el asunto. Aunque el Nen de Hisoka estaba altamente optimizado, su propia habilidad era exasperantemente aleatoria. Sin embargo, una vez que entendiera mejor los efectos de las cartas, Kir creía que podría controlar mejor sus poderes. ¿En serio, no debería Hisoka estar ocupado con esos dos hermanos no humanos? Murmuró Kir, bajando la mirada justo a tiempo para ver salir tambaleándose de los arbustos un cordero blanco, balando torpemente hasta tropezar con él. Con un fuerte estruendo, cayó al suelo inmóvil. Si bien lo recordaba, esta era la mascota de la hermana menor de aquellos hermanos no humanos. ¿Qué hacía aquí? ¿Dónde estaban ellos dos?
Cerró los ojos y usó sus 6 ojos para explorar la zona, buscando las firmas vitales únicas de los dos individuos. Tras un momento de observación, notó que no estaban cerca. Mejor ir a buscarlos entonces, tenía algunas preguntas para ellos. Fingiendo un accidente, ¿eh? ¿Te convierto en cordero asado? Levantó al pequeño animal por el cogote, moviéndolo suavemente mientras hablaba con falsa maldad. El cordero, ajeno a sus palabras, emitió una serie de balidos angustiados. Mientras lo movía juguetonamente, Kir comenzó a dirigirse hacia donde estaban los hermanos. Capítulo 44. En un rincón tranquilo del bosque, bajo la sombra de los árboles imponentes, dos figuras se encontraban junto a un lago. Con cuernos curvos, similares a los de un borrego cimarrón, adornando sus cabezas y una vestimenta extraña, sus siluetas eran de lo más peculiares. Se inclinaron hacia adelante, clavando la mirada en el agua, como si intentaran ver el fondo. Aún nada, hermano, dijo suavemente la chica de cabello dorado. No te preocupes. Tenemos tiempo de sobra, respondió el chico con voz grave. ¿Qué buscan? Preguntó Kir, con su pelo blanco y ojos azules, apareciendo de repente detrás de ellos. Como un fantasma, se acercó al chico y le preguntó en voz baja. Buscamos un tesoro, respondieron los seres de aspecto humanoide con calma, sus expresiones serenas a pesar de que Kir estaba tan cerca que rompía las normas sociales. Quizá busquen esto, dijo Kir con indiferencia, arrojándole el cordero balando a la chica. Oh, es nuestro cordero. Has vuelto. La chica atrapó el cordero sin esfuerzo y acarició su suave pelaje. Se acercó a su oreja y comenzó a susurrarle algo. El cordero respondió con balidos, y la chica asintió como si estuvieran en una conversación significativa. Por cierto, ¿puedo tocarlos? Preguntó Kir, inclinando la cabeza y apoyando la barbilla entre el pulgar y el índice. Había estado observando a los dos seres no humanos con sus 6 ojos durante un rato, y la curiosidad era evidente. En el mismo momento en que hacía la pregunta, sus manos ya se habían extendido, tocando sus rostros y apretándolos un poco. Suave. Nada fuera de lo común. La textura era totalmente humana. Aunque su esencia parecía ser materia oscura y viscosa vista a través de sus 6 ojos, su apariencia y textura eran sorprendentemente ordinarias. Los hermanos mostraron reacciones idénticas. Un poco desconcertados y curiosos, pero sin inmutarse. No se resistieron, quizás porque no detectaron ninguna malicia en las acciones de Kir. Al encontrar lo menos interesante de lo esperado, Kir retiró las manos, decepcionado. Esperaba algo más único al tocar entidades no humanas, pero resultaron ser inesperadamente mundanas. Ah, cierto. Había un tipo pelirrojo siguiéndolos hace un rato. ¿Llegaron a pelear con él? Kir finalmente formuló la pregunta que había venido a hacer. ¿Por qué pelearíamos con él? Respondió la hermana, corrigiéndose las gafas por reflejo. Era problemático, así que usamos un truco para que nos perdiera la pista, respondió el hermano con una sonrisa. Dada su extraña indumentaria, incluso su sonrisa parecía inquietante. ¿Un truco? A la expresión de Kir cambió a una mezcla de confusión y comprensión. No es de extrañar que Hisoka pareciera tan ansioso e inquieto. Debió ser porque no pudo pelear con los objetivos que inicialmente se había fijado. Aún así, el estado ligeramente trastornado de Hisoka parecía a medias su verdadera naturaleza aflorando y a medias como si hubiera sido afectado por alguna extraña habilidad. Difícil de decir. Kir ni siquiera le había dedicado una mirada al hombre, así que necesitaría usar sus 6 ojos para examinarlo más de cerca y confirmar. Probablemente tenía algo que ver con el truco que mencionaron estos dos no humanos. ¿Cómo se llaman? Preguntó Kir, persistiendo su curiosidad sobre la pareja. Eiji. Aime. Los hermanos respondieron al unísono, como estudiantes modelo respondiendo a la pregunta de un profesor. ¿Ustedes dos también necesitan una licencia de cazador? Preguntó Kir, perplejo. ¿Acaso los no humanos necesitarían una licencia de cazador? Además, para obtener una licencia, uno tenía que ir a la asociación de cazadores al final del examen. ¿No correrían estos dos el riesgo de ser descubiertos allí? La asociación de cazadores seguramente tenía su cuota de individuos fuertes. Estamos aquí para encontrar algo. Sucedió que su dirigible estaba recogiendo gente, y se dirige en la misma dirección a la que necesitamos ir, explicó Aime, el hermano. Ah, aventones, respondió Kir, sabiendo a qué se refería. Así que era eso. Los no humanos que se unían al examen de cazadores para obtener una licencia parecían extraños, pero resultó que solo estaban pidiendo aventones. Ahora tenía sentido. ¿De dónde son? Preguntó Kir, con sospecha en su mente.
no humanos que podían mantener formas humanas lo hacía pensar en el territorio prohibido del mundo de los cazadores. El continente oscuro. ¿Podrían estos dos haber venido de allí? Un pequeño pueblo de pescadores en una isla aislada, respondió finalmente Aime después de pensarlo un poco. Ni siquiera recordaba el nombre del pueblo. Mi hermano y yo estábamos flotando en el mar, y ellos nos sacaron, explicó ella con un tono ligeramente desconcertado, como si no estuviera segura de por qué los aldeanos se habían molestado en llevarlos a la orilla. PFFT, Kir no pudo contener la risa. La imagen de dos no humanos a la deriva en el océano era bastante graciosa. Pero lo que realmente lo hizo reír fue su confusión sobre por qué los aldeanos los habían salvado. Bueno, obviamente, los aldeanos deben haber pensado que estaban rescatando a dos adolescentes náufragos. Probablemente creyeron que habían salvado a dos niños humanos, sin darse cuenta de que habían pescado a un par de seres extraños, flotando en el mar, aunque ¿era que los seres extraños se sentían naturalmente atraídos por el océano? ¿Como grotescas criaturas de las profundidades marinas o dioses antiguos dormidos? Kir suspiró para sí mismo, decidiendo no preguntar de dónde eran realmente. Probablemente obtendría alguna respuesta extraña y desconocida que no existía en ningún mapa actual. Está bien, sigan buscando su tesoro, dijo Kir, despidiéndose casualmente antes de desaparecer de la vista. Los dos no humanos volvieron al lago, reanudando su búsqueda. En otra parte, Kir encontró un lugar tranquilo para sentarse. Usó sus 6 ojos para escanear los alrededores, asegurándose de que no hubiera peligro inminente al acecho. Es hora de mi prueba diaria de suerte, murmuró, levantando una mano hacia el aire vacío. La rueda de la ley, actívate. Una ruleta giratoria apareció ante él, y al cabo de un momento, 3 cartas se materializaron en su mano. Kir miró perezosamente las cartas. El loco, invertido. La sacerdotisa, invertida. El mago, invertido. 3 cartas de desventaja. Suspiró. Parecía que su suerte hoy era absolutamente pésima. Necesitaba usarlas en 30 minutos, o los efectos recaerían en él. El loco, invertido. Desorden. La sacerdotisa, invertida. Tormento mental. El mago, invertido. Agotamiento de la fuerza de voluntad. Cualquier cosa relacionada con el orden, las reglas, la mente o la fuerza de voluntad siempre suena vago. ¿Quién sabe cuáles serán los efectos reales?, murmuró Kir, girando las cartas ociosamente entre sus dedos. Por ahora, no se movió, esperando la oportunidad adecuada para pasar la desgracia a otra persona. Kir decidió esperar aquí a que Hisoka viniera a él. Después de todo, una vez que Hisoka se fijaba en un objetivo, no paraba hasta conseguir lo que quería. Mientras tanto, Kir planeaba arrojar esas 3 cartas de desventaja a Hisoka y ver exactamente qué tipo de efectos tendrían. Quieto, advirtió Kir, dando palmaditas al inquieto árbol que tenía detrás. Se apoyó en su tronco, con los sentidos alerta ante cualquier movimiento en el entorno. A través de sus 6 ojos, sintió que la energía vital de Hisoka se acercaba rápidamente. El hombre claramente no sabía la ubicación exacta de Kir, por lo que estaba abriendo un sangriento camino a través del bosque en su búsqueda. Una fuerza de vida humana tras otra desaparecía, como si Hisoka no se detuviera hasta acabar con todos en el bosque para encontrar a Kir. Sabía que mi encanto era irresistible, pensó Kir, divertido por la situación. Recordó sus reflexiones anteriores y no pudo evitar reírse. Efectivamente, Hisoka había abandonado por completo el examen para perseguirlo. Capítulo 45. De pronto, los animalitos del bosque comenzaron a huir despavoridos, mientras que las aves, con un aleteo silencioso, se elevaban hacia el cielo. Incluso los depredadores más grandes se mostraron inquietos, corriendo sin rumbo como moscas descabezadas. El bosque se sumió en un silencio espeluznante, casi mortal. Era como si esta calma presagiara una inminente catástrofe. Hasta las plantas mágicas enraizadas en el suelo se aquietaron, comportándose como vegetación ordinaria, totalmente inmóviles. Un chico de pelo blanco y ojos azules se sentó despreocupadamente bajo un árbol. Una pierna extendida, la otra doblada hacia arriba. Su cabeza colgaba baja, su rostro ensombrecido por las sombras proyectadas por las hojas de arriba. De repente, empujó el suelo con una mano, rodando varias veces para evitar un proyectil inesperado. Al levantar la vista, vio varias cartas de juego clavadas profundamente en el suelo, casi enterradas por completo. Un hombre pelirrojo apareció, con movimientos aparentemente tranquilos, pero tan veloces que parecía cerrar la distancia en un abrir y cerrar de ojos, deteniéndose a solo 10 metros de Kir. «¡Qué fruta tan deliciosa!», dijo el hombre, con una sonrisa exagerada que se extendía antinaturalmente. Su voz grave y áspera delataba cierta emoción. «TCH.
Kir se enderezó y chasqueó la lengua con irritación. ¿Juega conmigo, quieres? Ja 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 ja, Hisoka se echó a reír, con los brazos cruzados, todo su cuerpo temblando de alegría. Una energía enrosada emanaba silenciosamente de él, estirándose como un chicle muy elástico, moviéndose a una velocidad increíble. En el momento en que Kir sintió esa energía, retrocedió sin dudarlo, y al mismo tiempo levantó la mano izquierda. Surgió un corte sin forma. El golpe chocó con el nen rosado, cortándolo limpiamente. El rostro de Hisoka se iluminó con una expresión pensativa. ¿Puedes ver mi nene e incluso cortarlo? Jejeje. Hisoka volvió a reír, con la voz grave y llena de una siniestra alegría. Pareces aún más apetitoso ahora. Se pasó la lengua por el labio superior. Al mismo tiempo, se extendieron aún más tentáculos de nen rosados de Hisoka, más fuertes y densos que antes. Una presión invisible cubría la zona en un radio de 100 metros. Kir frunció el ceño, y su figura saltó al aire mientras exclamaba impaciente. No me trates como una de tus manzanas de granja. Cuando cayeron sus palabras, salieron disparados varios cortes más. Los normalmente invisibles nen chocaron con los golpes sin forma de Kir. Debido a las propiedades únicas del nen de Hisoka, suave y elástico como el caucho, no se produjo ningún sonido cuando las dos fuerzas chocaron. Pero esta vez, los cortes no lograron atravesar. ¿No puedo cortarlo? Kir frunció el ceño. Ah, así que las cosas elásticas son más difíciles de separar con ataques afilados. No era porque Hisoka había fortalecido su nen. La potencia de cualquier ataque, después de todo, dependía de la energía que el usuario emitía. La fuerza actual de Kir estaba muy restringida. Sin la capacidad de abrir un dominio o usar otras técnicas ofensivas, se limitaba a confiar únicamente en su actual conjunto de habilidades. Sus capacidades se sentían incompletas. Hisoka permaneció quieto, con las manos levantadas, manipulando los tentáculos de Nen con sus 10 dedos. Muy bien jeje, la energía alrededor de Hisoka se hizo más densa, su aura se intensificó a cada segundo. Kir levantó la cabeza, optando por no esquivar más y, en cambio, aumentó rápidamente la distancia entre ellos. La zona estaba saturada con el nen de Hisoka, visible a través de los 6 ojos de Kir como un enjambre abrumador de tentáculos de energía rosada. Asqueroso. Azul. Kir levantó las manos, energía maldita azul oscuro condensándose frente a sus palmas. Máxima potencia. El orbe creció rápidamente en tamaño, atrayendo objetos cercanos, incluidas las cartas de juego incrustadas de Hisoka, hacia su campo gravitacional. La poderosa fuerza incluso hizo que su cabello se erizara. Lárgate. Kir lanzó el orbe hacia la posición de Hisoka. La explosión resultante hizo un enorme cráter en el suelo, borrando todos los rastros del nen que permanecía en las cercanías. Incluso los árboles circundantes se redujeron a nada más que raíces desnudas. Pero no había rastro de Hisoka en el pozo. Desaparecido. Es rápido. La energía vital que representaba a Hisoka se movió rápidamente por el bosque, oculta por los árboles mientras cambiaba continuamente de posición. Era imposible fijarlo. Este tipo es realmente una pesadilla con la que lidiar. Kir levantó la mano y desató otro ataque. Dondequiera que apareciera la energía vital de Hisoka, Kir enviaba una ráfaga de corte o azul volando hacia ella. En un radio de 300 metros, los árboles caían uno tras otro, pero Hisoka seguía siendo ágil, con su presencia revoloteando constantemente. Un leve sonido rompió el caos. Goteo. Sangre fresca salpicó el suelo en gotas carmesí. Kir jadeó, limpiándose una hemorragia nasal con el dorso de la mano. No puedo seguir jugando a este juego de uso constante de habilidades con él. Mis reservas de energía se van a agotar. Si me quedo sin nada, ni siquiera podré luchar más. Y observando sus movimientos con los 6 ojos sin parar me está agotando el cerebro. Tus ojos parecen bastante especiales. Una voz sonó repentinamente detrás de él. Al mismo tiempo, una fuerza tremenda golpeó a Kir por la espalda, enviándolo por los aires. En el aire, Kir encogió su cuerpo y giró para disipar la fuerza del impacto, aterrizando con gracia en el suelo. Una vez más, la figura de Hisoka desapareció. ¿Este tipo realmente sobresale en tácticas de golpear y correr, eh? La energía vital que representaba a Hisoka continuó brillando por el campo de batalla, sin permanecer en un solo lugar por mucho tiempo. Cada lugar por el que pasaba estaba marcado con rastros de su nen rosado. No solo era una distracción, sino que era asqueroso. Sí, no hay duda al respecto. La fuerza de un usuario de nen tiene que ver con la experiencia y la estrategia de combate. Y Kir era dolorosamente consciente de que su experiencia en combate no estaba a la altura de la de Hisoka. Docenas de cartas de juego teñidas de rosa imbuidas de nen se dispararon hacia él de nuevo.
Kir esquivó los ataques con una serie de ágiles saltos, cada movimiento lo llevaba más lejos por el campo de batalla. Su escaramuza se expandió por una zona cada vez más grande. ¿Qué usas para rastrearme? ¿Qué ven exactamente tus ojos? La voz de Hisoka resonó repentinamente detrás de él, su acercamiento completamente silencioso pero inquietantemente rápido. Pero esta vez, Kir estaba preparado. Sin mirar atrás, liberó una ráfaga de azul a mitad del giro, desapareciendo de su ubicación original en un instante. Una vez más, la firma energética de Hisoka se desvaneció. ¿Una guerra de desgaste, eh? Esto no es bueno. ¿Es Nen? ¿Me estás rastreando usando Nen? La voz grave y áspera de Hisoka se burló de él, pegándose a Kir como una sombra, implacable en su persecución. Kir no se molestó en responder, desapareciendo de nuevo para reaparecer a una distancia más segura. Con sus menguantes reservas de energía y sus limitados métodos de ataque, sabía que una pelea prolongada solo inclinaría la balanza en su contra. ¿Eres una rata? Eres muy bueno corriendo. Ya estoy harto de eso. El rostro del chico de pelo blanco permaneció impasible, pero sus palabras eran cortantes como una navaja. Mientras tanto, sus 6 ojos permanecían fijos en los movimientos de Hisoka, negándose a ceder. Goteo. La sangre continuó goteando constantemente de la nariz de Kir. Se limpió la sangre distraídamente antes de derrumbarse en el suelo. La energía que se movía a través del bosque se congeló. Hisoka, que había estado disfrutando plenamente, se sorprendió momentáneamente al ver a su pequeña manzana sangrando por la nariz y desmayándose en medio de la pelea. Era como si la pelea culminante hubiera alcanzado su punto álgido, y toda la tensión acumulándose hasta un final explosivo, solo para que la actuación se interrumpiera abruptamente, dejando a Hisoka atascado en la frustración. Incluso dudó, tentado de acercarse y examinar la situación. Después de todo, Hisoka sentía un gran interés en nutrir a sus elegidos. Ah, ahí estás, murmuró Kir cuando sus ojos se abrieron repentinamente. Capítulo 46. Antes de que Hisoka pudiera reaccionar, la figura de Kir apareció justo delante de él. Un corte invisible aterrizó en los brazos de Hisoka, seguido de un potente puñetazo de Kir en la cara. Energía negra y azul parpadeaba con intensidad. Hisoka retrocedió varios metros, su parte superior del cuerpo obligada a hacer un arco hacia atrás por el golpe, pero rápidamente recuperó el equilibrio, enderezándose con precisión. 2 tajos carmesí adornaban ahora los brazos de Hisoka, dejando ver vislumbres de hueso blanco debajo. Sin embargo, el ataque de Kir no había logrado cortarle las manos. «TSH, ¿no lo cortó, eh?», murmuró Kir suavemente, sin sorprenderse. Desde el momento en que Hisoka se dio cuenta de que Kir podía usar cortes invisibles como ataques, había envuelto todo su cuerpo en Nen como una capa protectora. Aunque parecía un lunático enloquecido, los instintos de batalla de Hisoka eran tranquilos y metódicos. Así que me estabas atrayendo deliberadamente a exponer una debilidad, reflexionó Hisoka, con la voz teñida de intriga. Oh, ahora estoy completamente emocionado. Hisoka se limpió la sangre de la nariz, con el rostro enrojecido irradiando una alegría incontrolable. Su cuerpo parecía emitir un brillo indecente, provocando imágenes demasiado explícitas para el consumo público. La cantidad de Nen que emanaba de él aumentó aún más. Al ver esto, el deseo de Kir de seguir luchando se desplomó de inmediato. ¿Luchar contra Hisoka? Esto no era una batalla, era una recompensa para él. Cuanto más duro luchaba Kir, más se excitaba Hisoka. Basta de recompensar a este fenómeno. ¿Quién se pelearía voluntariamente con un hombre que brilla desde la parte inferior del cuerpo? Sin embargo, dijo Hisoka con una sutil sonrisa, manipulando hilos invisibles de energía con los dedos, pareces carecer de paciencia. Al mismo tiempo, el Nen rosado disperso por la zona comenzó a converger de nuevo hacia Hisoka, entrelazándose en una enorme red. ¿Qué? Exclamó Kir, su cuerpo instintivamente saltó hacia arriba. Este tipo, corriendo por ahí extendiendo su Nen por todas partes, era solo una preparación para este movimiento. La red rosada se cerró rápidamente, envolviendo a Kir en sus pegajosos hilos. Cuando Kir intentó escapar, se estrelló directamente contra la red de Nen. Su elasticidad gomosa le impidió atravesarla, mientras que su adherencia similar a la goma lo mantuvo firmemente en su lugar. Como una mariposa atrapada en la telaraña de una araña, Kir luchó por liberarse, demostrando sus esfuerzos inútiles. Pero para que hayas llegado tan lejos, eso ya es bastante impresionante. Cuando Hisoka se acercó, pasó casualmente una mano por su brazo, y los cortes desaparecieron como por arte de magia. Eres un niño verdaderamente notable. Y tus ojos, son los más hermosos que he visto. La voz de Hisoka rebosaba admiración. Algún día, te convertirás en una fruta aún más extraordinaria.
Mirando a Kir atrapado en la telaraña, la mirada de Hisoka se llenó de anticipación. ¿Ja? Como si necesitara que me lo dieras. Por supuesto que me volveré poderoso, es solo un hecho. El chico de pelo blanco respondió con una expresión seria, con un tono inquebrantable. Esa confianza es absolutamente deliciosa, murmuró Hisoka, ahuecando su rostro mientras miraba con cariño a su pequeña manzana. Pero, dijo Kir con una sonrisa astuta, ¿te olvidaste de algo? No deberías estar tan cerca de mí. Con una sonrisa, añadió. Tus cartas, llévatelas. Kir movió la mano, lanzando un puñado de las cartas de juego que Hisoka había usado antes. Mientras se movía, la telaraña que rodeaba su cuerpo se balanceó junto con él. Hisoka esquivó las cartas voladoras con un paso lateral. En ese instante, Kir reapareció detrás de él. Preparado para tal movimiento, Hisoka levantó rápidamente la pierna y pateó hacia el pecho de Kir. La parte superior de su cuerpo se torció en sincronía con el movimiento, maximizando la fuerza. Su pie conectó con el pecho de Kir, pero en lugar de ser enviado volando, Kir agarró firmemente el tobillo de Hisoka con una mano. En la otra, sostenía 3 cartas, con una sonrisa traviesa llena de malicia. Aunque esta red limita mi movimiento, gracias a la naturaleza de tu nen, esto Kir señaló los hilos pegajosos que lo ataban, puede estirarse mucho. Sonrió mientras hablaba, con un tono ligero pero goteando burla. Aunque los movimientos de Kir estaban muy restringidos por la telaraña, eso no le impidió actuar. No era el tipo de persona que se rendía sin ayuda cuando se enfrentaba a una situación difícil. La expresión frenética de Hisoka se suavizó ligeramente mientras reflexionaba sobre las intenciones de Kir. Ejecución exitosa, dijo Kir con calma, soltando el tobillo de Hisoka. Su cuerpo fue inmediatamente devuelto a su posición original por la red, como una goma elástica estirada en exceso que retrocede cuando un lado se suelta. Tos, tos, tos. Kir tosió unas cuantas veces. Afortunadamente, había protegido su cuerpo tanto con nen como con energía maldita. Junto con el hecho de que Hisoka probablemente no había usado toda su fuerza, la patada no había causado ningún daño significativo. Sin embargo, Hisoka permaneció en su sitio, extrañamente silencioso, con un comportamiento inquietante. Las 3 cartas de desventaja lo hicieron pasivo. Kir especuló mientras miraba a Hisoka. Sin embargo, el brillo de Hisoka no se había desvanecido, y no parecía en absoluto pasivo. ¿Qué está pasando? Kir pensó por un momento, con la expresión en blanco mientras debatía si acercarse para observar. Antes de que pudiera actuar, Hisoka levantó repentinamente la vista, con el rostro torcido con una locura aún mayor. Pequeña manzana jejeje. Para nada mal jejeje. El nen de Hisoka estalló sin restricciones, azotando los árboles circundantes, dejándolos cubiertos de cicatrices. Los árboles infundidos de magia no iban a soportar los abusos en silencio. Los árboles atacados respondieron de la misma manera, apareciendo en sus troncos agujeros negros que se asemejaban a rasgos faciales. Los agujeros abiertos, que servían de bocas, emitieron un coro unificado e inquietante cuando vides afiladas y espinosas azotaron hacia Hisoka. Atrapado en medio de este caos, Hisoka solo se excitó más, involucrándose por completo en la batalla con los árboles. ¿Es esto una especie de berserco efecto de caos? Murmuró Kir, observando la escena con una expresión compleja. Contaminación mental. Esto era definitivamente contaminación mental. Entre el comportamiento salvaje de Hisoka y los árboles cantores, la situación era insoportable para la psique. Aún así, parecía que Hisoka ya no tenía la capacidad de concentrarse en Kir. Se suponía que los efectos de las cartas durarían 24 horas, pero ¿quién sabía cuánto durarían en alguien como Hisoka? Con este pensamiento, comenzaron a cristalizarse nuevas ideas sobre sus habilidades en la mente de Kir. Usar 3 cartas del mismo atributo podría desencadenar efectos acumulativos. El efecto de la primera carta se aplicó al 100%. La segunda carta añadió un 50% adicional. La tercera carta añadió otro 25%. En este caso, el efecto combinado de las 3 cartas en Hisoka se maximizó en un 175%. La desventaja causó un debilitamiento de la fuerza de voluntad, el caos mental y una pérdida de orden, lo que también se tradujo en una pérdida de racionalidad. Esencialmente, colocó a Hisoka bajo una mejora de caos. En este punto, es posible que Hisoka ni siquiera sepa en qué dirección ir. Dadas las circunstancias, el efecto podría durar más de lo esperado. Después de todo, con el impacto amplificado del 175%, incluso el nen más fuerte de Hisoka tardaría en recuperarse. Kir no esperaba retener a Hisoka durante las 24 horas completas. Si las cartas pudieran mantenerlo ocupado solo unas pocas horas, eso sería más que suficiente.
Parece que mi suerte no es mala hoy. 3 cartas de desventaja, bueno, en cierto sentido, esto es un gran éxito, murmuró Kir pensativamente, observando a Hisoka, que parecía estar perdido en un frenesí. Pero lo primero es lo primero, necesito deshacerme de esta cosa que llevo encima. Miró hacia abajo las capas de hilos pegajosos de Nen envueltos alrededor de su cuerpo, todos originados en Hisoka. Es pegajoso y asqueroso, como estar atrapado en un enorme chicle. Asqueroso. Tiró de sus extremidades con todas sus fuerzas, mientras que simultáneamente usaba sus cortes invisibles para cortar las ataduras. Después de un esfuerzo concertado, finalmente se liberó. Ah, cierto, vamos a grabar esto, dijo Kir, recordando de repente. Sacó su teléfono y lo apuntó a la caótica escena de Hisoka luchando contra las plantas, pulsando grabar. Filmó el intenso ida y vuelta entre Hisoka y los árboles durante 3 minutos completos. Al final del vídeo, incluso se aseguró de girar la cámara hacia sí mismo, dando una sonrisa brillante y alegre y mostrando un signo de la paz. Capítulo 47. Este es el canal personal de Hisoka. Como pueden ver, nuestro depredador residente está podando actualmente las ramas de estos árboles, narró Kir en su teléfono mientras grababa, su comentario fluyendo suavemente con facilidad practicada. De repente, como si se diera cuenta de algo crucial, detuvo la grabación a medias. Espera, ¿los examinadores siguen vivos? Su expresión se volvió un poco peculiar. Hisoka había estado en una matanza en el camino, y las firmas de energía vital restantes en la zona parecían bastante débiles. Ni siquiera había forma de saber quién era más fuerte o más débil, porque ahora todos parecían igualmente débiles. El único lugar donde parecía haber todavía algunos supervivientes era donde los examinadores estaban llevando a cabo la evaluación gourmet. Aún no he aprobado técnicamente el examen de cazador, ¿verdad? Pensó Kir. Si esos examinadores están muertos, entonces mi examen también ha terminado y todo este viaje habrá sido inútil. Bueno, no del todo inútil. Al menos había registrado con éxito el legendario escenario del mundo de Hunter x Hunter, el propio Hisoka. Aunque no fue durante la icónica escena posterior al baño de Hisoka, este registro todavía contaba. De hecho, verlo en persona demostró que Hisoka era incluso más loco que en el anime. Experimentar algo como la emoción de coleccionar firmas en una convención en otro mundo nada mal. Bueno, entonces, me iré, dijo Kir, dejando atrás al frenético Hisoka y desapareciendo en un instante. En su estado actual, Hisoka atacaría cualquier cosa que se acercara. Kir no sabía cuánto tiempo duraría este efecto, pero sentía un poco de curiosidad por la reacción de Hisoka una vez que recuperara la lucidez. Desafortunadamente, no estaría allí para verlo. Por ahora, los examinadores potencialmente moribundos eran más apremiantes. Mientras caminaba, Kir pasó por los cadáveres de muchos aspirantes, la mayoría de los cuales habían muerto de la misma manera, con cartas de juego alojadas en sus cuerpos. Unos pocos aún respiraban, pero estaban gravemente heridos. Sin atención médica inmediata, no lo lograrían. Kir, sin embargo, no les prestó atención, centrándose por completo en encontrar a los examinadores. Finalmente, encontró a 3 individuos, o más bien, a un examinador que apenas se aferraba a la vida y a 2 cadáveres. Esto es malo. Solo queda uno. Kir se apresuró a ir donde el único examinador superviviente, Osou, y comenzó a rebuscar en su bolso para buscar medicinas. Se la vertió en la boca del examinador mientras lo animaba. Aguanta, no te mueras todavía. Al menos espera hasta que me anuncies como cualificado antes de irte al cubo, ¿de acuerdo? Definitivamente estoy en primer lugar con el tesoro que encontré, ¿verdad? Kir le abrió los párpados al tipo, obligándolo a mirar el botín que Kir había traído. Había tomado todos los cofres del tesoro que había visto junto a los cadáveres de los aspirantes por el camino. Combinado con el hecho de que no quedaban otros aspirantes con los que competir, ¿quién más podría ocupar el primer puesto? Di algo, examinador. Kir sacudió la cabeza de Osou urgentemente. Si lo sigues sacudiendo así, realmente morirá, la voz de un hombre gritó cuando alguien saltó de un árbol cercano. El recién llegado llevaba una sudadera con capucha de manga larga con la capucha puesta, su apariencia sencilla era tan discreta que uno podría olvidarse de él en el momento en que se marchaba. Su presencia era casi fantasmal. Así que, ¿qué pasa con este examen? ¿Te lo has tomado en serio? Ya sabes. No sería justo que el alboroto de otra persona invalidara mi esfuerzo, dijo Kir perezosamente, con un tono sin entusiasmo mientras miraba al hombre. No se sorprendió por la aparición del hombre. Desde el comienzo del examen, este tipo lo había estado siguiendo.
Pero no solo a él, sino que Hisoka e incluso a los otros dos aspirantes no humanos, también tenían a alguien siguiéndolos. Probablemente era parte del equipo de examinadores, asignado para vigilar a los participantes peligrosos. Espera un segundo, pensó Kir. Eso no tiene nada que ver conmigo. No soy peligroso en absoluto. Kir reflexionó seriamente sobre la idea y concluyó. Era increíblemente inofensivo y amigable. Ciertamente no era el tipo que justificara una vigilancia constante. Debe ser que era demasiado excepcional, lo que le valió el honor de ser observado de cerca. Si no apruebo, me enfadaré mucho, ya lo sabes. El chico de pelo blanco y ojos azules se sentó con las piernas cruzadas junto a Osou, con la cabeza apoyada en una mano mientras miraba perezosamente hacia abajo, con los ojos entrecerrados de forma lánguida. En marcado contraste con su relajada compostura, una aura peligrosa emanaba de todo su ser. Reddy Juno, uno de los examinadores asistentes para el 286º examen de cazador, no pudo evitar romper a sudar frío. Frente a este chico, sintió una sensación desconocida. Miedo. Había visto de primera mano cómo Kir había luchado contra Hisoka. Incluso Hisoka se había visto obligado a mantener la distancia y a cambiar continuamente de posición para evitar los implacables ataques de Kir. Debería haber sabido que no debía aceptar este trabajo de asistente de examinador por un poco de dinero extra, pensó Reddy con pesar. Esto es básicamente dinero de sangre. La mayoría de los otros examinadores asistentes ya estaban muertos. Reddy solo seguía vivo porque había estado siguiendo a Kir desde el principio y Kir no se había molestado en tratar con él. En cuanto a tu rendimiento, todos lo hemos visto, explicó Reddy cautelosamente, retrocediendo un par de pasos mientras hablaba. Las imágenes ya se han enviado a la Asociación de Cazadores para su revisión. ¿Es así? Kir se puso de pie, sacudiéndose a Osou sin otra mirada. Al ver esto, Reddy retrocedió instintivamente varios pasos más, rezando en silencio. Solo déjalo pasar ya. Si vuelve el año que viene, relájate, dijo Kir con una leve sonrisa, mirándolo. Si quisiera matarte, ya estarías muerto. Por alguna razón, esas palabras en realidad hicieron que Reddy se sintiera un poco aliviado. Al menos eso significaba que Kir no tenía intención de matarlo. Siento que he olvidado algo, murmuró Kir, deteniéndose donde estaba para pensar. ¿Qué había olvidado? Enhorabuena, has aprobado. Reddy respondió a una llamada telefónica con una expresión seria, intercambió unas palabras con la persona del otro lado, y luego se volvió y se dirigió a Kir. Oh, acabo de recordar, Maro está desaparecido, dijo Kir, dándose cuenta de repente. ¿Hay algún superviviente? Reddy no pudo evitar preguntar. Los hay, unos 20 o 30 personas, respondió Kir con calma. Ese recuento incluía a Maro, Tompa, los dos participantes no humanos y algunos individuos gravemente heridos, pero aún no muertos. Necesito encontrar a alguien primero. Esperadme aquí, dijo el chico de pelo blanco. Antes de que Reddy pudiera responder, la figura de Kir desapareció en el aire. ¿30 y tantos supervivientes, murmuró Reddy para sí mismo, perdido en sus pensamientos. Decidió que lo mejor era pedir ayuda para recuperar a los aspirantes restantes. 3 minutos después, Kir encontró a Maro cerca de la costa. Cuando Kir le había dicho que corriera lejos, Maro realmente había corrido lejos. Señor. Maro estaba apoyado contra un árbol, con la expresión en blanco. Al ver la repentina aparición del chico de pelo blanco, se animó y corrió hacia él emocionado. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó, saltándose cualquier pregunta sobre la pelea u ofreciendo cualquier opinión, centrándose únicamente en lo que venía a continuación. Hisoka mató a un montón de participantes, la mayoría de los examinadores también están muertos, y el resto están demasiado heridos para moverse. Si no ocurre nada inesperado, los únicos que han aprobado esta ronda somos tú y yo, dijo Kir con un bostezo. Agarrando a Maro por el cuello, luego los llevó a ambos de vuelta a gran velocidad. Reddy, que sabiamente se había quedado en su sitio como se le había indicado, los observó regresar sin una palabra de queja. Kir soltó a Maro, que tropezó ligeramente, pareciendo aturdido mientras sacudía la cabeza. ¿Cuándo recibiremos nuestras licencias de cazador? Preguntó Kir. A continuación, tendrás que subirte a un dirigible para ir al lugar final. Las licencias solo se expiden después de las entrevistas, explicó Reddy rápidamente, aliviado de verlos de vuelta. Capítulo 48. Un dirigible de la Asociación de Cazadores había estado estacionado en una zona remota del bosque todo el tiempo. Comparada con el caos anterior, la atmósfera era ahora mucho más tranquila. Solo Kir, Maro y el examinador auxiliar abordaron el dirigible. Por supuesto, también arrastraron a bordo a Osou, que apenas respiraba.
A medida que el dirigible ascendía hacia el cielo, el bosque de abajo se reducía de tamaño. Sentado junto a la ventana, Kir miró hacia abajo y notó a los dos hermanos no humanos de pie en el borde del continente. Sin dudarlo, se lanzaron al mar. Sus cuerpos flotaban en la superficie del agua mientras las olas los arrastraban. Señor, aquí tiene. Maro le entregó a Kir una taza de medicina y un plato grande de postres. Tener a Maro cerca había mejorado visiblemente la calidad de vida de Kir. Especialmente porque Maro tenía la extraña habilidad de producir monedas de oro. 200 millones de genni ya era mucho. Un asistente personal que no pedía un salario, sino que entregaba ese dinero. Sonaba como algo que nadie creería. Hablando de dinero, Kir sacó su teléfono y se desplazó por su lista de contactos, que tenía un total de 2 números. Llamó a uno de ellos. La llamada se respondió casi al instante. ¿Qué es esto? ¿Ya nos echas de menos después de haberte ido tan poco tiempo? La voz al otro lado tenía un tono burlón. Kir ignoró el comentario y dijo casualmente. Oye, Pampas, préstame 8.000 millones de genli. Te pagaré en un rato. Hubo un breve silencio al otro lado. ¿Qué acabas de decir? Raro, la señal aquí en Ciudad Meteoro es tan mala como siempre. La voz del hombre se apagó, fingiendo confusión. Bip bip. La llamada terminó abruptamente. Ah, supongo que Pampas tampoco tiene ese dinero, suspiró Kir mientras miraba la pantalla de llamada desconectada. Tenía sentido. Pedirle a alguien que te preste tanto dinero probablemente le haría cuestionar tu cordura. Qué fastidio si no puedo conseguir 8.000 millones, incluso 8.000 millones estarían bien. Kir se guardó el teléfono en el bolsillo y se recostó en el sofá, inclinando la cabeza para descansar. Como mínimo, necesitaba comprar primero la maldición de almacenamiento. Claro, esa maldición parecía una oruga morada y negra de gran tamaño, pero era útil. ¿Cuánto podría conseguir si usara su licencia de cazador como garantía para un préstamo? Un tiempo después de que el dirigible se fuera, Hisoka recuperó el conocimiento. Al examinar los alrededores gravemente dañados, su expresión mostró una pizca de confusión inocente. ¿Esto fue obra suya? ¿Qué pasó después de esa pelea con la pequeña manzana de ojos deslumbrantes? Ah, cierto. Era la habilidad Nen de su oponente. No solo podía atacar, sino que también podía causar una pérdida total de la racionalidad. Ya se ha ido, el tono de Hisoka carecía de cualquier rastro de decepción, o de ira, para el caso. En cambio, era inusualmente tranquilo. Sin embargo, bajo ese exterior tranquilo, algo parecía hervir justo debajo de la superficie. Dentro de la mente de Hisoka, un enorme baúl de juguetes contenía una colección de muñecos de varias formas y tamaños. Entre ellos, había un muñeco marcado con una cruz en la frente. Ahora, se había añadido un nuevo muñeco. Una figura de pelo blanco y ojos azules con tatuajes negros. Sonrió, con un brillo de anticipación en sus ojos. Esperando con ansias la próxima vez, mi deliciosa pequeña manzana. Haz lo posible por madurar y convertirte en una fruta aún más sabrosa. Simplemente no te pudras. Ven a recogerme al bosque de Asian, dijo Hisoka mientras sacaba su teléfono y hacía una llamada, dando instrucciones a la persona al otro lado. Caminó unos pasos hacia adelante, sintiendo su cuerpo por fin una rara sensación de fatiga. Músculos doloridos y su mente un poco lenta, parecía inusualmente abatido. Este agotamiento le dio una expresión en blanco, haciéndolo parecer una persona común y corriente por una vez. Después de caminar un poco más, se detuvo y fijó su mirada en un árbol. Tallado en su tronco estaba el siguiente mensaje. Sigue esforzándote. Esfuérzate por convertirte en alguien más poderoso y valioso. No te conviertas en un fracaso podrido. Hisoka se quedó mirando la inscripción, con la expresión congelada en un silencio atónito. Me pregunto cuándo Hisoka se dará cuenta del mensaje que le dejé. La expresión de su rostro debe ser impagable. Sentado en el dirigible, la voz de Kir contenía un rastro de arrepentimiento, aunque su expresión rebosaba de alegre picardía. Todo este tiempo, Hisoka había estado diciendo a los demás: conviértete en una fruta más deliciosa. Ahora Kir le había dado la vuelta a la tortilla con una dosis de justicia poética. Esfuérzate por convertirte en una persona mejor. ¿Cuál es el dicho? Devolverle el truco a un hombre, ¿verdad? Comentó Kir perezosamente. ¿De verdad le dejaste un mensaje a ese tipo? Maro, la figura rubia que estaba detrás de Kir, preguntó con curiosidad. Aunque había asientos vacíos disponibles, se empeñó en permanecer de pie. Por supuesto, respondió Kir con un tono relajado. En este mundo, Kir estaba más familiarizado con los personajes que aparecían en la serie original.
Como alguien que solo había visto la versión antigua, y ni siquiera la había terminado, pero que consumía un montón de fanficción, Hisoka, Killua, Gon, Kurapika e Irumi le habían dejado las impresiones más profundas. Después de todo, estos personajes tenían la mayor presencia en innumerables obras de fans. En cuanto a los demás, al no haber visto las últimas partes de la serie y con su menor frecuencia en los fanfics, la familiaridad de Kir con ellos se limitaba a unos pocos vídeos que había visto. Esta familiaridad hizo que su actitud hacia estos personajes fuera más cálida que hacia los extraños. Conocer a estos personajes en persona, después de todo, era una oportunidad única en la vida para cualquier otaku incondicional. Imaginen la envidia de los demás fans del anime si alguna vez contara esta historia. Incluso los miembros de la Brigada Fantasma, a los que Kira había visto brevemente en vídeos, solo le provocaban sentimientos tibios. El dirigible tardó otra semana en llegar al continente donde se encontraba el lugar del examen final. Los días a bordo fueron rutinarios y aburridos. Así que, en el momento en que el dirigible aterrizó, Kir desembarcó con entusiasmo. El lugar del examen final era un hotel arrendado por la Asociación de Cazadores. Esperando en la entrada del hotel estaban un anciano con largas cejas, una cola de caballo escasa y una abundancia de vello facial. Un hombre de pelo dorado con un traje y una sonrisa constante. Y un hombre bajo y con forma de huevo, también vestido con un traje. Las primeras impresiones de Kir del trío. Un anciano robusto, un intrigante que sonreía perpetuamente y que parecía dispuesto a usurpar el poder en cualquier momento, y una mascota. Rápidamente reconoció al anciano como Netero, el presidente de la Asociación de Cazadores. El hombre con forma de huevo parecía ser uno de los examinadores, mientras que la sonrisa persistente del hombre de pelo dorado emitía vibraciones similares a las de Pampas. Otra personalidad de tipo manipulación, tal vez. De cualquier manera, no parecía de fiar. Este es el presidente Netero de la Asociación de Cazadores, y este es el vicepresidente Pariston Hill, explicó Riddy, que había seguido a Kir fuera del dirigible, sintiéndose obligado a presentarlos por alguna razón. Bienvenido al lugar final. He oído que se produjeron algunos incidentes inesperados durante el examen, pero es maravilloso ver que alguien ha conseguido aprobar. Además, ambos son candidatos por primera vez, qué sorprendente y encantador. El comportamiento alegre del presidente Netero daba la impresión de un abuelo amable y gentil. Pero Kir lo sabía mejor. Este hombre era el presidente de la Asociación de Cazadores, después de todo. Y con sus 6 ojos, Kir podía ver que la energía vital del anciano era tan vibrante que eclipsaba a todos los demás a su alrededor. ¿Qué pasó exactamente durante el examen? Preguntó Pariston, el vicepresidente de pelo dorado, con una sonrisa amable. He oído que uno de ustedes estuvo directamente involucrado en el incidente. ¿Podrían contarnos más detalles? Ni idea, respondió Kir, sacudiendo la cabeza con aire de desapego. Fue esto y aquello, y luego, bueno, casi todos acabaron muertos. La vida es algo tan frágil, ¿no? Kir sonaba melancólico, pero en realidad, se había ido pronto del lugar y no había sido testigo de la carnicería de Hisoka. Capítulo 49. Cuando Pariston escuchó la respuesta de Kir, su sonrisa no flaqueó. Su mirada se desvió del chico de pelo blanco a la figura rubia que estaba de pie a 3 pasos detrás de él. No sé nada, dijo Maro, sacudiendo la cabeza bajo el escrutinio de Pariston. Ya veo, esperaba aprender algo de ustedes dos, los únicos supervivientes, respondió Pariston, aún sonriendo. ¿Ya ha comenzado la entrevista? Si tienen preguntas, dense prisa y pregunten, estoy muy ocupado, dijo el chico de pelo blanco y ojos azules perezosamente, su impaciencia era evidente. Después de todo, estaba ocupado planeando cómo ganar dinero para comprar mascotas y armas. Cada minuto perdido era dinero que se le escapaba de las manos. Oh, parece que tienes prisa, Netero, el presidente, se rió entre dientes. Su cálida sonrisa de abuelo no se parecía en nada a la inquietante sonrisa de Pariston. La entrevista debe realizarse en el interior. Venid conmigo, dijo, con las manos entrelazadas a la espalda mientras caminaba por delante a paso lento. Por su postura y comportamiento, no parecía más que un anciano normal. Esto no tiene nada que ver conmigo, así que me voy, presidente Netero, dijo Pariston con un tono alegre, permaneciendo en su sitio. Netero simplemente le hizo un gesto con la mano sin decir nada. Kir y Maro siguieron a Netero a una habitación privada. En el interior, cortinas rosas y sofás de cuero verde componían la decoración. La extraña combinación de colores provocó un tic involuntario en la boca de Kir, pero al final ignoró el diseño. Sacó una silla y se sentó directamente. Maro se quedó de pie detrás de la silla de Kir, entregándole una taza de té.
Prepara esto, dijo Kir, sacando una poción de reposición de la salud de su mochila y entregándosela a Maro. Sin dirigir una mirada a los demás en la habitación, Maro enjuagó meticulosamente la taza de té 3 veces con agua caliente antes de verter la poción en ella. Netero observó la escena con una sonrisa divertida. Solo cuando Kir bebió la poción habló. ¿Qué opinas de Hisoka Morou como candidato? ¿Eh? ¿Por qué preguntar por ese tipo? Bueno, pensó Kir, Hisoka es relativamente normal cuando no es un completo psicópata. Pero la mayoría de las veces, es un maníaco enloquecido por la batalla. Es un granjero diligente, respondió Kir después de pensarlo un poco, con un tono totalmente serio. Por un momento, la habitación cayó en un silencio peculiar. Si alguien se preguntaba cómo era una respuesta irrelevante, esto era lo que se veía. ¿Qué pensaste cuando luchaste contra él? Insistió Netero. Sus habilidades, pegajosas y un poco asquerosas, respondió Kir, dejando la taza y apoyando un dedo en la barbilla. A pesar de calificarla de asquerosa, una sonrisa críptica jugaba en sus labios. Ya veo, dijo Netero, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Aunque las respuestas de Kir carecían en gran medida de sentido, a Netero no pareció importarle. Cualquier respuesta de un candidato reflejaba una parte de su personalidad. Y las respuestas de Kir implicaban algo interesante. No se sentía particularmente repelido por los métodos de Hisoka, incluso después de su reciente e intensa batalla. Qué recién llegado tan intrigante, pensó Netero. Los cazadores eran personas inherentemente voluntariosas, y este chico parecía un ajuste natural para el título. ¿Cuál es tu objetivo de caza? Preguntó Netero a continuación. Todo cazador necesitaba un propósito, una regla establecida por el mismísimo Isaac Netero. Ahora mismo, dinero, dijo el chico de pelo blanco y ojos azules con desdén. Cazar por dinero era una razón bastante común para convertirse en cazador. Pero por la forma en que se comportaba Kir, no parecía alguien que careciera de fondos, sino más bien alguien a quien no le importaba la riqueza en absoluto. ¿Y tú? Netero se volvió hacia el chico rubio. Maro Perlisa, miembro de la familia Perlisa, una de las organizaciones mafiosas más grandes del mundo. Aunque la Asociación de Cazadores no restringe a los candidatos en función de sus antecedentes, candidatos como este eran raros. Quiero convertirme en un cazador gourmet de primera categoría y crear alimentos aún más deliciosos, dijo el chico rubio con una sonrisa tranquila, con la mirada fija en la de Netero. Sin embargo, cada vez que sus ojos se volvían hacia el chico de pelo blanco, su mirada caía ligeramente. Esto implicaba que, en la mente de Maro Perlisa, el chico de pelo blanco, Kir, tenía un estatus incluso superior al de Netero. Un miembro de una familia mafiosa con el sueño de convertirse en cazador gourmet. Era tan peculiar como oír que un miembro de la familia asesina Soldik aspiraba a contribuir positivamente a la sociedad. Incómodo pero innegablemente intrigante. Ya veo. Pues entonces, enhorabuena, ambos han aprobado, dijo Netero con decisión, acariciándose la barba. Ah, por fin ha terminado, dijo Kir, poniéndose de pie y estirándose. Por cierto, ¿cuánto podría sacar una licencia de cazador si se empeñara? Debería sacar una cantidad considerable, pero este anciano no sabe la cifra exacta, respondió Netero vagamente, esquivando la pregunta con una risa. De acuerdo. Kir bostezó, claramente sin insistir más en el asunto. El 11 de enero de 1998, después de terminar el examen y soportar la conferencia del examinador calvo mascota, Kir obtuvo con éxito su licencia de cazador. Sin embargo, la mayor parte del crédito por este logro fue para Hisoka, que había acortado significativamente la duración del examen. Después de obtener la licencia, Kir y Maro no se quedaron en el hotel que la Asociación de Cazadores había proporcionado. En lugar de eso, hicieron las maletas y se marcharon inmediatamente. ¿Dónde podemos hacer dinero rápido?, murmuró Kir, de pie en medio de las bulliciosas calles y sumido en sus pensamientos. En la historia original, la Arena del Cielo parecía una buena opción. Se decía que los luchadores podían ganar más de 2.000 millones de Genji en total al llegar al piso 190 o al 200. Además, durante los combates, se hacían apuestas, y era posible apostar por quién ganaría. Si Kir y Maro se abrían paso hasta el piso 190, podrían ganar 4.000 millones de Genji, y con apuestas adicionales por el camino quizá un viaje a la Arena del Cielo podría asegurar suficiente dinero para comprar esa mascota. Vamos a la Arena del Cielo, decidió Kir sin dudarlo. Maro, por supuesto, no tuvo ninguna objeción y aceptó con entusiasmo la decisión. En la mente de Maro, el maestro al que seguía era el más fuerte de todos. Incluso el presidente de la Asociación de Cazadores era meramente viejo. Si su maestro quisiera, sin duda podría convertirse también en presidente.
Por lo tanto, todas las decisiones tomadas por un maestro tan poderoso tenían que ser correctas. Los dos compraron rápidamente las entradas para el siguiente dirigible y se dirigieron hacia la Arena del Cielo. La Arena del Cielo era el cuarto edificio más alto del mundo de los cazadores, con 991 metros de altura y 251 pisos. Había una zona de aterrizaje designada para los dirigibles, y el tráfico peatonal diario superaba las decenas de miles. Cada combate tenía una audiencia considerable, animando a gritos o abucheando desde las gradas. Incluso para los recién llegados, habría espectadores en la multitud animándolos o burlándose de ellos. En cuanto a los combates por encima del piso 200, las entradas eran tan solicitadas que había que luchar por ellas. Se podía decir que la Arena del Cielo era un lugar donde el dinero fluía por millones a diario. Esta es mi primera vez aquí, tanta gente, murmuró Maro mientras miraba a su alrededor. En el momento en que entraron por la entrada principal, fueron recibidos por una multitud de personas vestidas con varios uniformes de artes marciales. En la recepción, ya había una larga fila de personas que se registraban para sus combates, que se extendía hasta la puerta. En la zona del salón cercana, muchos participantes que habían terminado de registrarse estaban sentados, esperando los anuncios sobre sus combates. A esperar en la fila era aburrido. Kir no tenía ningún interés en quedarse esperando. Con Maro a cuestas, Kir se coló casualmente al principio de la fila, ignorando las miradas oscuras y furiosas de las personas que estaban detrás de ellos. Rellenó el formulario de inscripción y se lo entregó a la recepcionista, que ya estaba acostumbrada a este comportamiento y mantuvo su impecable sonrisa profesional. No hay reglas especiales para los combates. Puede utilizar cualquier método que desee. Siempre que derrote a su oponente dentro del tiempo asignado, será declarado ganador. Por favor, esperen un rato en la zona del salón. En breve organizaremos su primer combate, dijo la recepcionista cortésmente. Capítulo 50. El grupo de personas que habían sido cortadas en la fila todavía lanzaba miradas asesinas a Kir y Maro, intentando abierta y encubiertamente matarlos con sus ojos. Kir, sin embargo, estaba completamente impasible e ignoró por completo. Maro, por otro lado, parecía un poco nervioso. Caminando por un pasillo, aún no habían llegado al final, pero el resplandor de la luz en la salida ya era visible, acompañado de alegres gritos apagados. En el momento en que salieron, los vítores se amplificaron por 10. Esta única arena albergaba 16 rings de lucha diferentes, rodeados de asientos para espectadores por los 4 lados, capaces de acoger a decenas de miles de personas simultáneamente. En ese momento, los asientos ya estaban casi llenos. Los dos encontraron un lugar lo más cerca posible de los rings y se sentaron. Parece que soy el número 1999. Kir echó un vistazo a su número de participante. A juzgar por la numeración, parecía que miles de personas competían aquí cada día. Soy el número 2000, informó Maro, agarrando con fuerza su resguardo de inscripción. Relájate. Antes del piso 200, todos los que te enfrentarás son débiles, dijo Kir casualmente, agitando la mano con desdén mientras miraba al visiblemente nervioso Maro. En los 16 rings, los combates estaban en curso, y los concursantes rotaban rápidamente. A los ojos de Kir, no era más que un montón de debiluchos picoteándose unos a otros. Ninguno de ellos parecía mejor que los demás, ni siquiera había visto a nadie capaz de usar Nen. No merecían la pena prestarles atención. Incluso con sus 6 ojos, Kir no podía detectar a nadie con una energía vital significativa en los alrededores, aunque había unas pocas presencias notables en los pisos por encima del nivel 200. En efecto, son débiles en comparación contigo, mi señor, asintió Maro de acuerdo. Este intercambio atrajo aún más miradas de enfado hacia ellos. Estos dos jóvenes sí que tenían la boca grande. ¿Qué querían decir con que todos los de abajo del piso 200 eran débiles? ¿Estaban menospreciando a todos los que estaban allí? Concursante 2000 y concursante 2033, por favor, preséntense en el ring. El anuncio resonó por los altavoces. Maro se levantó nervioso. Mi señor, me dirijo hacia arriba. Sí, respondió Kir distraídamente, agitando una mano sin siquiera mirar hacia el ring. No iba a perder el tiempo viendo luchar a debiluchos. Prefería pasar ese tiempo contemplando su propia habilidad Nen. Si se utilizaran simultáneamente 3 cartas idénticas del mismo atributo, podrían desatar su máximo efecto. Sin embargo, si quería tener la libertad de elegir las 3 cartas, ¿qué precio tendría que pagar? El Nen era un poder que permitía a sus usuarios conseguir casi cualquier cosa, siempre que establecieran las restricciones y los votos apropiados. Sin embargo, esas restricciones y votos tenían que ser equilibrados y factibles.
Kir necesitaba un cierto nivel de control para elegir sus cartas, pero el precio que pagaba no podía ser demasiado alto. Por el momento, no tenía el tipo de determinación que provenía de las situaciones de vida o muerte o del odio profundo, esas eran las circunstancias en las que la gente solía estar dispuesta a pagar cualquier precio. Pero Kir, su vida aquí iba bastante bien. No estaba desesperado, ni albergaba ninguna venganza. Necesitaba considerar cuidadosamente qué precio sería el más apropiado. El concursante 2000, Maro, es un competidor por primera vez, con solo 18 años, mientras que el concursante 2033 es un artista marcial profesional. La voz del anunciador resonó por el micrófono con emoción. Echemos un vistazo a sus probabilidades de victoria. La gran pantalla mostraba los perfiles de ambos concursantes, junto con las cuotas de apuestas por debajo. Las cuotas de Maro eran una asombrosa 3-0. El combate comenzó, y el corpulento hombre del lado opuesto lanzó un fuerte puñetazo directo a la cara del joven de pelo dorado, enviándolo al suelo. El concursante 2000 es derribado por el concursante 2033 con un solo puñetazo. Punto concedido al concursante 2033. Con 10 puntos, el concursante 2033 será declarado ganador. Maro se recompuso rápidamente y volvió a ponerse de pie. El concursante 2000 está de pie de nuevo, exclamó el anunciador, con la voz llena de entusiasmo mientras narraba el combate. 2000. ¿No era ese el número de Maro? La ceja de Kir se movió, y perezosamente levantó los ojos para echar un vistazo al ring. El concursante 2033 era un hombre corpulento, de más de 2 metros de altura. Maro parecía un colegial enfrentándose a un adulto. Pero aún así, eso no era excusa para que Maro fuera derribado con un solo puñetazo, ¿verdad? Kir apoyó la barbilla en una mano, observando la pelea con desinterés. El concursante 2033 lanza otro ataque, pero el concursante 2000 lo esquiva. Continuó el anunciador narrando el combate. El concursante 2000 inicia un ataque. El concursante 2033 contraataca con un golpe de codo. Un movimiento precioso. 2 puntos concedidos. Declaró el marcador en voz alta. La multitud estalló en vítores para el 2033. Aunque Maro había recibido un golpe, los puñetazos del oponente no le habían causado ningún daño real. Como era de esperar, si un solo puñetazo de su oponente pudiera dejar una marca duradera en Maro, pensó Kir, me quedaría sin habla. Ya no puedo soportarlo. Kir suspiró y gritó perezosamente hacia el ring. Oye, Maro. El joven rubio en la plataforma se giró hacia la voz. Sentado entre los espectadores, el chico de pelo blanco miró hacia atrás con una expresión de aburrimiento y fatiga absolutos. Verte pelear me está enfermando. Acaba ya con esta aburrida farsa, le indicó con desdén. Los movimientos de Maro en el ring aún parecían vacilantes, y el progreso era lento. ¿No puedes hacerlo?, preguntó el chico de pelo blanco y ojos azules, con una expresión llena de desdén. Si no puedes, olvídalo. Solo demuestra que no eres más que un debilucho inútil. Un debilucho que solo sabe cocinar no tiene derecho a permanecer a mi lado, dijo Kir casualmente, aunque sus palabras goteaban desprecio. Tengo que demostrarle que no soy un debilucho. Maro apretó los puños con fuerza. La verdad era que su oponente no era tan fuerte, y él no era tan débil como pensaba. Después de todo, el otro tipo aún no había sido capaz de vencerle después de todo este tiempo. Entonces, ¿por qué no podía ser el ganador? Se negaba a ser visto como un debilucho y ser dejado atrás. Lo has estado usando bien todo este tiempo, ¿no? Esa habilidad. Kir habló lentamente. Contrólala y canalízala a través de tu puño. ¿No entiendes? El chico de pelo blanco soltó un suave suspiro, como si estuviera decepcionado. Habilidad. Pensó Maro. ¿Se refería Kir a la técnica que le había enseñado el cazador gourmet? Contrólala, canalízala a través de mi puño. Maro levantó el puño. El concursante 2000 contraataca. Derriba al concursante 2033 con un puñetazo. La voz del anunciador contenía una nota de asombro. 1, 2, 3. El concursante 2033 no consigue levantarse a tiempo. El ganador es el concursante 2000. Declaró el anunciador en voz alta. El público, sorprendido por el inesperado resultado, enmudeció. O quizás, reflexionó Kir, fue porque la mayoría de ellos habían apostado porque 2033 ganara. Ahora que habían perdido su dinero, no podían encontrar en sí mismos la forma de animar. Maro volvió a su asiento, pero no se sentó. En cambio, se quedó de pie junto a Kir e hizo una profunda reverencia. Lo siento, mi señor. Mi actuación debe haberle decepcionado. Kir le echó una breve mirada antes de desviar la mirada. No estaba exactamente decepcionado.
Después de todo, había sabido desde el principio que Maro no era particularmente fuerte. Si lo fuera, Kir no se habría burlado tanto de él en primer lugar. Lo que sí fue sorprendente, sin embargo, tardando tanto en lidiar con alguien que ni siquiera puede usar Nen es bastante embarazoso, se burló Kir. Maro podía usar Nen. Kir lo había sabido desde el momento en que lo vio por primera vez. Pero, aparentemente, aparte del Ten básico, en Ansement, Maro no parecía conocer ninguna otra técnica. Porque el cazador que conocí antes solo me enseñó a evitar que mi aura se filtrara, no me enseñó nada más, murmuró Maro en voz baja, con la cabeza agachada. Bueno, te encontraste con un profesor poco fiable, se burló Kir con desprecio. ¿Enseñar a alguien a evitar que su aura se filtre para que pueda soportar que le den una paliza mejor? Realmente inútil. Concursante 1999 y concursante 2064, por favor, diríjanse al ring K, anunció la emisión. Kir se puso de pie y comenzó a caminar hacia el ring. Buena suerte, mi señor. Gritó Maro, con los ojos brillantes mientras veía al chico acercarse a la plataforma. El concursante 2064 era un hombre corpulento, que medía unos 185 centímetros de altura. Vestido con un atuendo de artes marciales, su rostro tenía una cicatriz larga y dentada que aumentaba su aspecto amenazante. Así que, ¿estás con ese chico del 2000, eh? Ese tipo tuvo suerte al vencer a su oponente, pero tú no serás tan afortunado. Ustedes, mocosos, deberían irse a casa llorando como los niños que son, se burló, con los brazos cruzados. ¿Cómo se atreve a hablarle así a mi señor? Maro apretó los puños con fuerza, mirando al hombre con una intensa oscuridad desde la banda. El concursante 1999 parece ser otro recién llegado, acompañando al concursante 2000. Este también es su primer combate, comentó el anunciador. Y ahora, el combate comienza. El chico de pelo blanco se mantuvo con una expresión en blanco, como si pudiera quedarse dormido en cualquier momento. No reaccionó a las burlas de su oponente, ni dijo una palabra. Pero en el momento en que el anunciador declaró que el combate había comenzado, Kir desapareció de la vista. En un abrir y cerrar de ojos, el corpulento hombre fue enviado volando por el ring, estrellándose contra la pared del límite exterior con tal fuerza que dejó una hendidura agrietada, similar a un cráter. Todo ese ruido, eres molesto, murmuró fríamente el chico de pelo blanco y ojos azules, con una mano apoyada casualmente en la nuca mientras la otra colgaba naturalmente a su lado. Su expresión era indiferente. El público cayó en un silencio atónito por un momento antes de estallar en vítores salvajes y atronadores.